Bienvenidos a nuestro programa, donde vamos a reflexionar hoy sobre la celebración más importante de todo el año litúrgico, la Vigilia Pascual. Esa celebración de la que ya San Agustín decía que es la madre de todas las vigilias, porque da origen a todas las demás celebraciones de la Iglesia. Es verdad que el Jueves Santo se instituye la Eucaristía, pero es precisamente la Vigilia Pascual con la pasión, muerte y resurrección del Señor lo que centra por completo la vivencia del año litúrgico y de nuestra misma fe cristiana. Este día, esta gran celebración que debía ser especialmente valorada y cuidada por todos los cristianos, por cada bautizado, tiene lugar desde que anochece hasta que amanece. Señala el misal que en condiciones normales debe celebrarse después de que haya anochecido y debe terminar antes de que amanezca. Las páginas del misal, las indicaciones que se nos dan, nos ayudan a comprender cómo deben organizarse, celebrarse toda esta serie de ritos, de acciones sagradas. El esquema de la celebración es sencillo y rico al mismo tiempo. Empieza con el llamado lucernario, con la bendición del fuego, el cirio pascual, del que ahora nos ocuparemos, con el pregón pascual. Viene a continuación la liturgia de la palabra. Después de la liturgia de la palabra, con esa intercesión, viene también los ritos bautismales, donde dentro de esta celebración de la resurrección del Señor, los cristianos, los nuevos cristianos, comienzan su vida en Cristo y al mismo tiempo los que ya hemos recibido el sacramento del bautismo, recordamos, avivamos ese don precioso recibido en el bautismo y termina con la parte eucarística, podemos decir, esa celebración de la misa que da lugar a la Eucaristía, que es el sacramento que culmina los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Yendo por partes, el pueblo, con los sacerdotes, con el que preside la celebración, se deben reunir fuera de la iglesia, si es posible, en algún lugar cercano, o si no es posible, cerca de la entrada de la iglesia, en el interior de la iglesia. A veces, por ejemplo, está lloviendo y no se puede hacer fuera, y se bendice el fuego, esa hoguera que simboliza esa acción de Dios. Hay una oración que se hace sobre el fuego pascual. Después se prepara el cirio, también es un rito muy antiguo. Ese cirio que después se va a describir el pregón pascual como algo elaborado por la creación, por las abejas, que simboliza a Cristo y que está evocando, como veremos después en las lecturas, esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Dios ya no va guiado por una columna de fuego, por una nube, sino por Cristo mismo, por Cristo resucitado, y avanza vencedor en medio de las tinieblas. Es el simbolismo que se encierra en este momento, en este lucernario, que desde la antigüedad se celebraba entre los cristianos, ese himno
que aparece en la liturgia de las horas todavía hoy, o luz gozosa, pues ese himno es parte del rito del lucernario en la antigüedad y se conserva, por ejemplo, en las tardes, en el rezo de vísperas de la liturgia de las horas, en el rito hispano-mozárabe, luz con paz. Esa invitación para que cuando las tinieblas nos cercan, sea la luz de Cristo la que nos alumbre. Al preparar el cirio, el sacerdote debe grabar en ese mismo cirio una serie de letras, de signos que nos están hablando de Cristo ayer y hoy, principio y fin, mientras va grabando la cruz, el signo de la pasión y de la muerte y de la victoria de Cristo, porque Cristo está venciendo en el madero. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se graban sobre el cirio las cifras del año en curso. 2022, 2022. El alfa y la omega. Las cifras del año nos están recordando que Cristo es Señor del tiempo y es también Señor de la eternidad y que nos conduce a esa eternidad. Esas palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, cuando nos habla de la Eucaristía y nos dice que quien participa de su carne y de su sangre participa ya de la vida eterna. Esta procesión que después de colocar también, si es posible, es un gesto optativo, unos granos de incienso, 5 granos de incienso recordando las llagas de Cristo en la cruz, las heridas de Cristo en la cruz. Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y acto seguido se entona esas palabras, luz de Cristo, esa invitación a que contemplemos la luz de Cristo, a Cristo que es verdadera luz del mundo. Y toda la asamblea, todavía envuelta en tinieblas, sin otra luz que el cirio pascual que ha sido encendido en la hoguera pascual, proclama: demos gracias a Dios. Después, una sucesiva aclamación y se enciende la vela del celebrante y después las de todos los fieles. Y esa luz del cirio pascual que se va extendiendo, comunicando a todos los fieles, hace que la Iglesia, en tinieblas todavía, se vaya iluminando. Y así se camina hasta llegar al presbiterio, ese último luz de Cristo, que da lugar al pregón pascual, a ese himno maravilloso que debemos meditar, reflexionar, que debe entusiasmar nuestro corazón. Cuando el diácono entona ese anuncio maravilloso, ese texto: exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo por la victoria de Rey tan poderoso. En la liturgia romana es el diácono el que lo anuncia, como pasa con el Evangelio. Pide la bendición al celebrante para poder ser digno, ser capaz de anunciar la redención, la resurrección de Cristo. En la liturgia hispano-mozárabe es en cambio el obispo o el sacerdote que preside el que entona el pregón pascual. Este himno que algunos
atribuyen a San Ambrosio, otros a San Agustín, que es de una gran antigüedad, que tiene varias redacciones que se han utilizado en distintos ritos litúrgicos. Es un anuncio gozoso de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, que se verifica en cada uno de nosotros y que nos invita, recorriendo la historia de la salvación desde el pecado de Adán hasta nosotros, a vivir esa alegría y esa transformación de Cristo resucitado. El pregón pascual se lee en el ambón, como si fuera palabra de Dios, porque todo él está rezumando, conteniendo esa palabra de Dios. Terminado el pregón pascual, empieza otro momento sumamente importante, las lecturas. Se nos presentan 7 lecturas del Antiguo Testamento, la epístola, un texto del Nuevo Testamento, y por fin el Evangelio, que culmina con esa resurrección de Cristo. Las lecturas, cada una de ellas, va acompañada de un salmo que en la medida de lo posible se debe cantar en todo o en parte, y de una oración del celebrante. También son oraciones muy antiguas que están expresando como plegaria, como oración a Dios, lo que hemos escuchado y meditado en la palabra de Dios. Se empieza en las lecturas con el relato del Génesis, de la creación. Se lee también, y es obligatorio, las lecturas por motivos pastorales pueden reducirse, aunque siempre se debe procurar leer 3 lecturas del Antiguo Testamento, la epístola, la lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. Y nunca se debe omitir lo que en el leccionario aparece como tercera lectura, que es la narración del éxodo, del paso del Mar Rojo. ¿Por qué? Por el contenido bautismal que tiene. Los padres de la Iglesia, incluso ya en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pedro y en otros lugares, se hace referencia a que ese y otros acontecimientos del Antiguo Testamento son profecías en acto, podemos decir. El pueblo de Israel pasa a través del agua y obtiene la salvación y puede alcanzar la tierra prometida, liberada del peligro de la persecución del faraón. Eso mismo es el bautismo para la Iglesia y para cada cristiano que ha recibido el bautismo. Pasar a través del agua para, libres del pecado, del peligro del demonio, alcanzar la salvación, alcanzar esa tierra prometida a la que estamos llamados, de la que debemos participar. Siguen después otras lecturas de los profetas, de Isaías, de Ezequiel, para terminar, después de las lecturas de la última oración, con el himno del Gloria y con ese encender las velas del altar para que ya todo quede iluminado. Después del rezo del Gloria, que ha estado ausente desde la tarde del Jueves Santo, se hace una oración equivalente a la oración colecta y después se lee la lectura de una carta del apóstol San Pablo. Terminada, hay otro canto que es un aleluya largo, prolongado, antes del Evangelio. Y después leemos
el relato de la resurrección del Señor. Sigue, como ya habíamos dicho en la celebración de la Pasión del Señor, una homilía que se aconseja que sea relativamente breve para no extender una celebración sumamente rica y también larga. Terminada la homilía, pasamos a esos ritos bautismales. En ese momento es cuando se va a completar la iniciación cristiana de algunos catecúmenos que durante cierto tiempo se han ido preparando a recibir el bautismo y que sobre todo en la Cuaresma, durante ese tiempo cuaresmal, han completado esos ritos de preparación con los exorcismos, las entregas, una serie de preparaciones, de unciones, para poder celebrar en esta noche bautismal la iniciación cristiana, el rito de su unión plena a Cristo como hijos de Dios y como miembros de la Iglesia. Pero también en el caso de que no haya nuevos bautizados, la Iglesia recuerda y aviva en nosotros esa celebración del bautismo con la bendición del agua, con la aspersión que nos recuerda al bautismo, con la renovación de las promesas bautismales que se hace de nuevo con las velas encendidas, significando esa luz de Cristo, esa redención de Cristo que se nos da con la resurrección. Terminados los ritos bautismales, comenzamos con la parte eucarística. Podemos decir que es ya la celebración normal de la misa, con la preparación de las ofrendas, que si es posible la llevan los nuevos bautizados, el pan y el vino para la Eucaristía. Decir que cuando se bautizan adultos, en este momento han recibido también el sacramento de la confirmación, porque en la iniciación cristiana de adultos deben recibir conjuntamente los tres sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Es muy bonito y también os recomiendo la lectura y la meditación, la oración de bendición del agua, donde se van recordando todas las acciones de Dios a través del agua, desde la creación hasta la redención de Cristo. Y ya en la parte eucarística, todo nos está hablando de la resurrección del Señor, el prefacio de una forma especial, las intercesiones en la plegaria eucarística, la oración después de la comunión. Y hay otro aspecto que debemos subrayar, además de la bendición final, y es la conclusión, que en este día y durante toda la octava viene marcada por el aleluya. El que preside, o el diácono, si lo hay, dice: podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Y toda la asamblea responde: demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Esta repetición casi machacona del aleluya es una constante durante la octava de Pascua, que es un periodo de 8 días en el que seguimos celebrando el acontecimiento de la resurrección como si fuera un único día. Y durante todo el tiempo pascual, con esa alegría, esa alabanza gozosa a Yahvé, que nos ha salvado por la muerte de Cristo. Dios que ha entregado a la muerte a su Hijo, para que, muriendo con Él, resucitemos con Él y podamos participar de la verdadera vida. A continuación, don Francisco Cerro, el señor arzobispo de Toledo, nos va a ayudar con sus palabras a vivir este día tan grande, esta noche santa de la resurrección del Señor.
Hoy es Sábado Santo. Seguimos a través del canal diocesano y de Radio Santa María ofreciendo esta reflexión para ayudarnos a través de la palabra de Dios, a través de la liturgia, a través de la reflexión y la meditación, para entrar en profundidad en el misterio de este Sábado Santo. Hoy vamos a hacerlo con la Virgen, nuestra Madre, esperando la resurrección con María. Así sería un poco la reflexión que yo os propongo este Sábado Santo. Otros años hemos comentado también lo que dice el credo que pasa en este Sábado Santo, que el Señor descendió a los infiernos. Es decir, va al lugar donde estaba el Sheol, que dicen los judíos, que dice la Escritura, y Jesús rescata a aquellos que todavía no tenían la plenitud de la vida porque Cristo no había resucitado. Vamos entonces a situar este Sábado Santo con María, nuestra Madre. Nosotros vamos a vivir siempre la resurrección de Cristo sabiendo que resucitó de veras mi amor y mi esperanza. La Iglesia nos propone vivir incluso más tiempo la Pascua que la Cuaresma. La Cuaresma son 40 días de preparación para el misterio central de nuestra fe, que es Cristo muerto y resucitado. Pero la Pascua dura 50 días. ¿Sabéis por qué? Porque nos cuesta incluso mucho más vivir en nuestra vida el gozo y la alegría del resucitado. Estamos como más familiarizados porque tenemos más experiencia de dolor y de muerte. Sin embargo, la Iglesia nos propone que lleguemos al gozo y a la alegría de la resurrección. Porque mirad, no hay conversión plena si no hay Pascua, si no hay Pentecostés. ¿Cuándo se va a dar esa conversión que la Iglesia canta y profundiza? Cuando en Pentecostés, pidiendo al Espíritu Santo, le digamos al Señor que dome el espíritu indómito. Ven Espíritu Santo, doma el espíritu indómito. Lo que más nos cuesta siempre en nuestra propia vida es siempre esta realidad, es decir, es tratar de que seamos dóciles a los proyectos de su corazón. Por eso la Iglesia durante 40 días nos ha dicho en Cuaresma, estamos subiendo a Jerusalén. Estamos celebrando el Trido Pascual, que culmina con la vigilia de Pascua de esta noche. La madre de las vigilias, como decía San Agustín, de vigilia en vigilia llegaremos al cielo. Pero la Iglesia nos propone también después 50 días para que nos enteremos de la fiesta. ¿Cuántos cristianos no se enteran de la fiesta? Pero es que la Pascua nos va a preparar para el gran regalo y el gran don de Cristo resucitado, que es el Espíritu Santo, que va a tener como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo. Esa es la misión del Espíritu Santo, pero con una clave que repetimos precisamente en la secuencia al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, y pedimos algo que es muy, muy importante, doma el espíritu indómito. Nos cuesta mucho que nuestro corazón y nuestra alma y nuestra vida y nuestro ser estén totalmente llevados por el amor de Dios, totalmente en el Señor. Vivimos siempre con nuestro espíritu indómito, haciendo lo que queremos, con nuestras cabezonerías, con nuestras faltas a veces, muchas veces, de vivir en esa docilidad al Espíritu Santo. ¿Qué os propondría yo entonces en este Sábado Santo? Esperando la resurrección con María, hasta que vivamos en la entrada y el gozo inmenso de la Pascua, con la vigilia pascual, que gritaremos una y otra vez, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Lo dice la secuencia del domingo de resurrección, que has visto de camino, María, María Magdalena, porque la Virgen no fue al sepulcro, fue María Magdalena, que has visto de camino, María Magdalena en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada, testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Mirad, vamos a meditar este Sábado Santo. María creyó que para Dios nada es imposible. Fue lo que creyó realmente cuando el ángel le anunció si quería ser la madre de Mesías, la madre de Dios. Ella creyó que para Dios nada es imposible. Se fió totalmente de los planes de Dios. Pues desde esa realidad, ¿qué os propondría yo
para este sábado santo, esperando la resurrección con María. Lo primero que os propondría sería que María es la única que nos ha roto. Todos los apóstoles se han roto. Y diré al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto es lo que vivimos en el drama del Jueves Santo y del Viernes Santo. Los apóstoles han dispersado. Ahora Cristo resucitado tendrá que irles poco a poco recomponiendo. Pero la Virgen nos ha roto. ¿Y por qué María no se ha roto? Porque ha mantenido el Viernes Santo y el Sábado Santo la esperanza. Es la virtud teologal del Sábado Santo. La virtud teologal del Sábado Santo es que el Padre sabrá. ¿Qué es la actitud que tiene María ante el sufrimiento y ante el dolor? Nosotros normalmente cuando sufrimos, casi siempre lo que hacemos es poner a Dios contra las cuerdas. Casi siempre. Solemos ser muy dados a preguntarle ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso hay mucha gente que cuando llega en su vida el sufrimiento y el dolor, casi siempre piensa que Dios se ha reído de ella. Es más, muchos cristianos, incluso buenos, hacen esta reflexión que es tremenda, ¿no? Dios me quiere mucho, 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 mucho cuando todo me va bien. Dios no me quiere nada cuando las cosas me van mal. O no me quiere nada. Si Dios me quisiera. Ese es en el fondo el razonamiento que hacen la mayoría de los cristianos, que no han dado el salto a vivir el Sábado Santo con María y por eso están a veces rotos, porque han puesto a Dios contra la pared, al Señor contra la pared. Y eso se explica porque siempre le preguntan al Señor el por qué y al Señor hay que preguntarle el para qué. Para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Es verdad que tenemos derecho, como Jesús hasta en Getsemaní, que lo hemos visto en el Jueves Santo, hoy que es Sábado Santo, pues tenemos derecho también, en cierta manera, a preguntar y a decirle a Dios y el por qué, pues también a veces, ¿no? Porque también nosotros tenemos un corazón humano que sufre y que sangra, ¿no? Pero fijaros, la Virgen no se rompe porque la Virgen es la Virgen de la esperanza en el Sábado Santo. Ella esperó contra toda esperanza, el Padre sabrá. Segundo, porque la Virgen tiene esta actitud en el Sábado Santo, que es, yo sabía que Dios era de fiar. Ya sabía yo que Dios era de fiar. Esa es la actitud. Porque fijaros, la fe de la Virgen, dice San Juan de Ávila, es mucho más perfecta que la fe de Abraham. Ustedes saben que nosotros cuando rezamos el canon romano de la misa, que es el primer canon, decimos Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Podemos a Abraham como nuestro padre en la fe, pero nuestra madre en la fe, nuestro padre en la fe, nuestra madre en la fe siempre es María, en ese sentido, porque ella creyó contra toda esperanza. Y dice San Juan de Ávila, es verdad que Abraham sube con su hijo al monte, pero baja con su hijo vivo. María sube con su hijo a la cruz y baja solo con la esperanza de la resurrección. Baja sin su hijo. Ella va a enterrar a su hijo. El dolor de una madre, ¿no? Tremendo. Por eso yo sabía, cuando tantas madres se ve ahora en las escenas de Ucrania, viendo a sus hijos allí, tanta gente tirada por el suelo, muerta, tantos niños que han muerto, tantos hospitales destruidos, tantas calles, tantas cosas, ¿no? Qué hermoso es el descubrir si esa tiene que ser nuestra actitud en este tiempo. Yo sabía que Dios era de fiar. Puedo decirlo yo en estos momentos de que hoy es Sábado Santo, esperando la resurrección. Hoy la Iglesia guarda silencio, hoy la Iglesia espera junto al sepulcro con María, hoy la Iglesia sabe que Cristo está resucitado, pero trata de suscitar en su corazón el deseo de Dios, el hambre de Dios. Es como el sentido profundo del ayuno, era el deseo de Dios, el deseo de que nos dé el Señor su vida. Le diste pan del cielo, la Eucaristía, que contiene en sí todo deleite. Anhelamos también ya la celebración de la vigilia de Pascua,
Le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Por eso es tan importante y tan clave hoy vivir con esa actitud de esperanza. Yo sabía que Dios era de fiar. Y por otra parte, la Virgen, nuestra Madre, se va a convertir en algo en este Sábado Santo que luego quien lo va a ejercer en plenitud es precisamente Jesucristo resucitado, el oficio de consolar. Consolad, consolad a mi pueblo. Fue la primera carta pastoral que yo escribí en la diócesis, que dirigí a todos, pero especialmente a los sacerdotes, en el primer Jueves Santo que pasamos confinados. Consolad, consolad a mi pueblo. Mirad, la Virgen se convierte en este oficio de consolar. ¿Qué hace la Virgen? ¿Dónde se fue María una vez que Cristo ha muerto? Desde entonces la recibió el apóstol Juan en su casa, pero si no tenían casa. Si decía Jesús que no tenía en Jerusalén donde reclinar la cabeza, no tenía donde reclinar la cabeza, ni en Jerusalén ni en ningún sitio Jesús. De hecho, tuvieron que alquilar una casa, el cenáculo, para poder celebrar la Pascua. Por tanto, ¿dónde va Jesús? Mejor dicho, ¿dónde va María con Juan? Pues va al cenáculo, era el único sitio donde todavía estaría hasta que pasase la Pascua, ¿no? No tenía. Desde entonces la recibió el discípulo en su casa. La traducción exacta: desde entonces, quien quiera ser discípulo amado de Jesús tiene que recibir a María en su corazón. Esa es la idea. Tiene que tener a la Virgen como clave en su vida, si quiere acoger, porque solo es discípulo amado quien acoge a María en su casa, en su corazón, en la casa de su corazón. Por tanto, esto también nos ayuda a nosotros a descubrir con María en este día de esperanza, hoy es Sábado Santo, el oficio de consolar, que es el que va a hacer Jesús, precisamente el oficio que va a hacer Jesús en todo el tema de la resurrección, resucitado, y es el oficio que va a hacer la Iglesia y todos los cristianos. Consolad, consolad a mi pueblo. Cuando una persona ha descubierto en su vida la esperanza y el gozo, ¿no?, pues se convierte en ese consolad a mi pueblo, ese consuelo que tiene mucho que ver con lo que es la Virgen, la mujer que oye la palabra, que la escucha y que la pone en práctica. Ese es el carisma mariano. La espiritualidad mariana no solo escucha la palabra, sino que enseguida se va a prisa a la montaña a servir a Isabel, y enseguida se va a la boda para decirle al mundo no tienen vino y alentar la esperanza. María no se queda en casa. María no se queda, no es una espiritualidad que se queda en sí misma, ensimismada en su éxtasis, se queda tranquila y a los demás que le parta un rayo, sino que la espiritualidad profundamente mariana es la que escucha, acoja la palabra de Dios, pero luego va deprisa a la montaña y después también va a Caná. Y va a Caná porque allí necesitaban la presencia del Señor. No tienen vino, no tenemos vino. Y es que cuando no está Dios en una vida, no está el Señor en nuestra vida, qué triste es la vida. Por eso alguien ha dicho que nuestra vida es un Viernes Santo. Nuestra vida es Viernes Santo, solo Viernes Santo, pues sería tremendo. Si la vida solo fuese sufrimiento y cruz y sufrimiento y dolor y muerte, sería tremendo. Es verdad que cuando lo estamos pasando mal, pensamos que en nuestra vida solo ha habido sufrimiento, dolor y muerte, pero no es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque ha habido mucho también de alegría y de esperanza. Pero tampoco podemos decir que en nuestra vida no seamos ingenuos. Es domingo de resurrección, solo hay alegría del domingo de resurrección. Eso también no es verdad plena. No es tampoco la verdad de una vida. Solo en nuestra vida ha habido sufrimiento, o mejor dicho, solamente en nuestra vida ha habido alegría, gozo. También ha habido mucho sufrimiento. Entonces algunos dicen, ¿entonces qué es la vida de un cristiano? Un sábado santo. Un sábado santo que viene de experiencias de dolor, pero camina hacia una primavera que es la resurrección de Cristo para siempre. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Y mientras tanto nos consolamos y confortamos con María, nuestra Madre, que la Iglesia le ha llamado
en la religiosidad popular todo tipo de nombres a la Virgen, junto a la cruz, la dolorosa, la Virgen de la soledad, la Virgen de la angustia, la Virgen de la esperanza. Todo eso lo ha llamado la Iglesia, porque todo eso refleja lo que es nuestra vida. Hoy es Sábado Santo, hoy es también en nuestra vida. Nosotros vivimos con la esperanza cierta de que Cristo vive resucitado y que si morimos con Él, viviremos con Él. Pero también estamos viviendo nuestra experiencia de Viernes Santos ineludibles. Hoy no es Viernes Santo, también. Todos los días, decía José Luis Martín Descalzo, todos los días es Navidad, porque nace Cristo. Todos los días es Viernes Santo, porque muere Cristo y en muerte. Todos los días es Domingo de Resurrección. Todos los días es, porque todos los días se realiza el misterio de nuestra fe y de nuestra vida. Por eso es tan importante descubrir en este sentido con María, nuestra Madre, y vivirlo, esta realidad tan hermosa y tan grande, ¿no? María se convierte en esos momentos en el texto tan hermoso de la que consuela. María se convierte en el oficio de consolar, que deberíamos también de este Sábado Santo tomárnoslo muy en serio todos los cristianos. Consolad, consolad a mi pueblo. Podemos estar al margen de guerras, de sufrimientos, de pandemias, de muertes, de volcanes, de sufrimientos, de que la gente se aleja de Dios, de secularismo, del pecado del mundo. No podemos estar al margen de ese mundo, porque somos también cada uno de nosotros, formamos parte de esta humanidad y de este sufrimiento y de esta búsqueda, ¿no? Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros? ¿Cuál es el oficio que hace María y que está llamada a la Iglesia en estos momentos y cada uno de nosotros? Primero, a decirle esas dos claves que dice la Virgen. El Padre sabrá explicar el sufrimiento y el dolor del Viernes Santo desde esta clave que da María. Y segundo, ya sabía yo que era de fiar, porque a veces hay gente que vive toda su vida como perdonándole la vida a Dios. ¿Cuánta gente conozco yo así? Gente que ha tenido un atragamiento de algo, se ha atragantado con algo por una enfermedad, por una muerte, por un dolor, y no ha digerido ya durante casi toda su vida ese dolor y ese sufrimiento. Y le ha hecho vivir toda su vida atragantado, toda su vida amargado, toda su vida con esa tristeza de muerte. Cuando a lo mejor pues deberíamos de pedirle al Señor esa actitud de fe. Sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Por eso nosotros en este Sábado Santo, esperando la resurrección con María, le pedimos al Señor que nos conceda ese oficio de consolar. Primero, que es importante y que nos tiene que hacer también aceptar nuestra propia vida. Aceptar nuestra propia vida. Sobre todo cantidad de cosas que no podemos cambiar. Hay gente que se pasa toda su vida pegándose cabezazos contra la pared por cosas que ya no puede cambiar. Son como son, pero yo las puedo vivir y tengo que reconciliarme, que es la forma de consolarme y de aceptar el oficio de consuelo para mi persona. Aceptar la reconciliación de lo que no puedo cambiar. Fijaros que la Iglesia mismo lo va a cantar esta noche en la vigilia de Pascua. Feliz culpa que mereció tal Redentor. En vez de quedarse en la culpa, en vez de quedarse en la angustia, en el problema, lo que hace es vivirlo desde la esperanza teologal de saber que para los que aman a Dios todo les sirve para su bien. Consolad también a los que tengo alrededor, al lado, a mi familia, a mi marido, a mi mujer, a mis hermanos, en mi parroquia, en mi comunidad. Qué alegría cuando en todas las comunidades existe una persona, una mujer, un hombre que tiene el oficio de consolar y confortar. Qué alegría. Como a la vez, qué pena, qué tristeza cuando en las comunidades, en las parroquias, en las familias, existe gente que siempre crea una actitud de malestar, de cansancio, de queja, de murmuración, que casi siempre suele venir de la envidia. Donde hay mucha envidia hay mucha murmuración. Y donde hay mucha murmuración y mucha envidia, por tanto, lo que hay es mucha queja. Y donde hay mucha queja, hay mucha tristeza. Hay mucha tristeza. Por eso es tan importante descubrir en nuestra propia vida el oficio de consolar de María.
Pero ahora, una vez que ya nos hemos consolado a cada uno de nosotros, aceptando la reconciliación de cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos vivirlas desde Dios a partir de ahora, de este misterio del Sábado Santo, también ayudar a que seamos capaces de consolar a la gente que Dios pone en nuestro camino. Preguntarse muchas veces si a esa persona que ha venido a mí hundida le he dado una palabra de ánimo o la he hundido más. Si esa persona que necesitaba reclinar su cabeza en mi hombro, lo he hecho, le he dejado que reclina ese sufrimiento en mi hombro, ¿no? Como hace precisamente Jesús con Juan, que por eso va a aceptar el escándalo de la cruz y porque es un hombre muy eucarístico, como decíamos el Jueves Santo, ha sido capaz de digerir el escándalo de la cruz del Viernes Santo. Por tanto, pedirle mucho al Señor, que nos conceda esta realidad, ¿no? Y por último, también consolar a la humanidad. Es decir, primero reconciliarnos consolando nuestra propia vida, reconciliarnos a los que tenemos alrededor, pero luego consolad a esta humanidad. No seáis cristianos de Viernes Santo, cristianos de tristeza, cristianos de desánimo, de desaliento, de desconfianza. ¿Cuánto daño hace eso a la humanidad? Los que deberíamos enarbolar la bandera de la esperanza, ¿cuántas veces estamos continuamente creando un clima nefasto de pesimismo, ¿no? Dicen los directores de alma que las 3 grandes peligros de la vida espiritual son las Ds que siempre crea el diablo. La D del desánimo, la D del desaliento y la D de la desconfianza. ¿Cuánta gente crea incluso dentro de la Iglesia desánimo, desaliento, desconfianza, en vez de provocar el oficio que el Sábado Santo hace María y que Jesucristo resucitado va a consolar? Jesucristo resucitado consuela a Tomás, que ha sido un incrédulo, acoge a Pedro, que le ha negado, y le vuelve a dar la esperanza de poderle decir: allá, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Porque siempre la persona que consuela y conforta siempre deja al otro una puerta de esperanza. La persona que no consuela y no conforta es la que cierra toda puerta a la esperanza. Y es lo que a veces hacemos o hacen algunos cristianos, ¿no? Qué mal está todo, esto no tiene solución, esto no tiene salida, esto no sé cuánto. Yo cuando escucho ese discurso de muchos cristianos le digo: usted no tiene el sello de Dios. Usted no tiene el sello del Espíritu Santo, usted no tiene el sello de la esperanza, usted por lo tanto no tiene el sello mariano de la Virgen. Porque vuelvo a repetir, la espiritualidad que tiene el sello mariano que descubrimos en este Sábado Santo es que María, después del éxtasis de amor que ha tenido ante el ángel, no se queda ahí, sino que sale y va a la montaña y va a ver a su prima Isabel y le conforta, le consuela y le ayuda. Y siendo la Madre de Dios absolutamente no tiene ningún inconveniente en hacer durante esos meses que le sirve las cosas más humildes y más sencillas. Lo que digo yo de muchos santos de nuestro tiempo, que son capaces, lo mismo que adoran al Santísimo, hacer también con tanto amor las croquetas para sus hijos. Eso significa que una persona vive en esa comunión y en esa entrega y en esa santidad que dice el Papa Francisco de la puerta de al lado. Por lo tanto, esto sería, y María va también, están las alegrías humanas, consuela también. No era tan dramático que en una boda faltase el vino. Es verdad que dicen los judíos que donde falta el vino se acaba la fiesta. Y no quería el Señor que faltase la fiesta en aquel lugar, en aquella boda de Caná. Y María consuela a aquellos novios, los consuela. ¿Y cómo les consuela? Pues hace que el agua de la rutina se convierta en el vino nuevo del amor. Consolad, consolad a mi pueblo. Qué necesario es hoy en nuestro mundo dividido, en este mundo que está pasando una de las noches más oscuras de su historia, con una pandemia que ha dejado una humanidad destrozada, con crisis de todo tipo, 2 años largos contra la pared, toda la humanidad, todos los lugares, todos los continentes, todas las naciones, con miles y miles y miles de muertos y lo que no sabemos en esa humanidad. Y que ahora para remate entramos en una guerra que ni sabemos cómo hemos entrado ni sabemos cómo vamos a salir.
Pues ante esta situación, ¿cuál tiene que ser el oficio de un cristiano? Alentar la esperanza como María. Es un sábado santo muy importante en la historia, este sábado santo. Este sábado santo que hoy estamos celebrando es un sábado santo para alentar la esperanza y el oficio de consolar a nuestra humanidad. Los cristianos tenemos una gran responsabilidad y es alentar la esperanza, hacer que la gente descubra y recupere otra vez la alegría y que estas crisis que vivimos nos ayuden a crecer, a saber que podemos salir mucho mejores de lo que entramos, a poner nuestra confianza y nuestra vida en el corazón profundo de Cristo, a vivir siempre con esa alegría y con esa esperanza de saber de quién nos hemos fiado. Mirad, el sábado santo, este sábado santo bellísimo, nos tiene que hacer alentar siempre en nuestra vida que el Cristo que existe es Cristo resucitado y vivo. Os he dicho estos días y os repito mucho, precisamente aquí en esta capilla de la adoración perpetua, que cuando un cristiano ha conocido la Eucaristía ya no encuentra en su vida nunca la soledad. La soledad no es patrimonio de las almas eucarísticas. La soledad no es patrimonio de un cristiano. La soledad no es patrimonio de los creyentes. Puede ser la soledad patrimonio de aquellos que quieren vivir la vida sin Dios, porque la soledad es tremenda a los que quieren vivir la vida sin Dios. Empezando porque empiezan a descubrir algo que a veces es verdad, que nuestra vida, qué poco interesa a mucha gente. Qué poco le interesa nuestra vida, pero sí sabemos, y lo hemos descubierto en este trido pascual, que mi vida le interesa mucho al Señor y a su Iglesia y a las personas que me aman y que están a mi lado y que comparten mi vida y que son expresión del amor del corazón de Cristo. Por eso es tan importante en este tiempo precioso, tiempo en el cual estamos ya en este sábado santo preparándonos para vivir la vigilia de Pascua, donde también seguiremos viviendo durante una cincuentena la Pascua, para que podamos repetir una y otra vez que Cristo vive resucitado y que está entre nosotros y que no nos ha dejado nunca. Mirad, la Pascua prueba que la última palabra la tiene Dios en la vida. Puede ser que la penúltima la puedan tener los conflictos, los sufrimientos, las cruces, la guerra, los Viernes Santos ineludibles. Pero la última palabra, que es Cristo resucitado, es el que tiene y el que lleva la vida y la historia. Y esto para nosotros es un motivo de gozo y de alegría. Podemos decir en este sábado santo con María, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Recuerdo leyendo un libro, un folleto de José Luis Martín Descalzo, Vía Lucis. Lo recuerdo siempre porque por cierto, es de los pioneros de esta devoción del Vía Lucis, José Luis Martín Descalzo, vallisoletano, que él decía que una vez un filósofo alemán que decía que no creía en Dios y que era agnóstico, fue a visitar a unas carmelitas descalzas en un monasterio de Alemania, donde había mucho silencio, mucha tranquilidad, era un lugar precioso. Y era Pascua, era primavera, porque Cristo resucita en la Pascua. Es la primavera permanente de la Iglesia, la Pascua de Cristo. Pues este hombre que fue allí con las carmelitas a pasarse unos días reflexionando, escribiendo, y que se decía agnóstico, al terminar fue a hablar con nada más y nada menos que con la Madre Superiora de las Carmelitas. Y es muy bonito porque dice que al terminar le dijo, bueno, Madre, vengo a darle las gracias. Sí, muy bien, vengo a dar las gracias porque ha sido estupendo, muy bien el ambiente, el silencio, la casa, la hospedería estaba impecable, muy bien, he estado muy a gusto estos días que he pasado con ustedes, vengo a darle las gracias. Y le dice la Madre Superior a la Carmelita, pero ¿tiene usted alguna queja? Y dice, no, ninguna queja, al contrario, alguna cosa que podíamos mejorar, no tampoco, solo me ha llamado la atención todos los días una cosa.
Vamos a ver, ¿y qué le ha llamado a usted la atención? Pues mire usted que se oía en donde yo estaba, pues que cuando estaba incluso comiendo, que después de la comida y de la cena había mucha alegría en el monasterio. Sonaban guitarras, cantaban un rato, pero había mucha alegría, ese bullicio. Y le decía a este hombre, ¿y por qué tanta alegría en un lugar como este que están ustedes, las monjas encerradas aquí? Dice, porque es Pascua, porque ha resucitado Cristo, porque Jesús está. Dice, pero Jesús no murió hace 20 siglos, le dice este hombre. Dice, sí, murió hace 20 siglos, pero usted no le ha dicho a nadie que está vivo y que ha resucitado. Y por él estamos nosotras aquí. Y porque ha resucitado y está vivo, estamos celebrando la Pascua, el paso del Señor de la muerte a la vida. A usted no se ha dicho nadie que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado, que es nuestra esperanza. Pues se lo digo yo, nuestra alegría, nuestro gozo, es saber que Cristo ha resucitado. Siempre recuerdo una carta que la vi de puño y letra de la Madre Teresa de Calcuta a una persona muy conocida mía, una gran psicóloga, que un día le escribió la Madre Teresa de Calcuta personalmente y le dijo, por muchas que sean tus tristezas, tus dolores, tus sufrimientos, tus desánimos, existe una alegría que nadie te podrá arrebatar, la alegría de que Cristo vive, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es nuestra esperanza. Mirad, esto es hoy el Sábado Santo. Esperando la resurrección con María, nuestra Madre, descubrimos en nuestra propia vida el gozo y la alegría de Cristo resucitado. No busquéis entre los muertos el que vive. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.